Hola, buenas tardes. ¿Cómo les va? Un gusto saludarlos. Bueno, esta es una vieja práctica para nosotros ya, lo de las clases asincrónicas, pero viene un poco a suplir el vacío que nos quedó con el periodo que debimos suspender hace 15 días atrás y también la semana pasada con la suspensión de clases en relación a las actividades de los centros estudiantes. Entonces, sumando, restando, hemos perdido 4 periodos de clase que son fatales, ¿cierto? Son fatales porque después al final del semestre nos empezamos a quedar cortos de tiempo, no hemos podido ver todos los contenidos, no hemos podido avanzar en todas las cosas que queremos, etcétera. ¿Ya? Así que, por lo mismo, mi intención, yo ya se los había anunciado para el primer periodo, ahora se los anuncio también para las horas de clase que no tuvimos la semana pasada. Entonces, vamos a intercambiarlas por estas clases asincrónicas. Eh, la idea es que terminemos con esto la parte introductoria, ¿ya? O al menos dejemos ya casi lista, ¿cierto? Llegar la próxima clase presencial a rematar algunas dudas, a ver aquellas cosas que nos quedaron pendientes, pero el objeto, ¿cierto?, es que ya entremos a partir de la próxima clase presencial con la primera parte de la monografía, que es la Revolución Mexicana. ¿Ok? Entonces, lo vamos a organizar así. Ahora, obviamente, y esto ustedes tendrán que comprender que tenemos que abarcar 2 siglos de historia, ¿cierto? En un semestre, qué sé yo, 14, 15 semanas más o menos. Entonces, es complicado porque uno quisiera de repente profundizar en algún proceso histórico o en la experiencia histórica de algún país, de alguna región, pero es difícil, ¿viste? Es difícil porque eh, 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 si es que hacemos eso, ¿cierto? Sacrificamos un poco la visión general, ¿ya? Entonces, por lo mismo van a quedar algunos temas pendientes, y algunos temas van a quedar en el tintero, ¿cierto? Espero que, si a usted le interesa, si a usted le apasiona, ¿cierto? O le gustaría conocer más de aquello, que podamos en el futuro volver a trabajarlo, ¿cierto? Ya sea en el marco de un electivo, de un optativo, o si usted prefiere también puede hacerse a través de investigaciones más específicas que ustedes saben nosotros hacemos en el cuarto año, ¿ya? O sea, a la gran mayoría de ustedes les correspondería el próximo año, ¿ya? Bueno, yo entonces voy a este término, ¿cierto? Este cierre de la introducción lo voy a abordar desde 2 puntos de vista, ¿ah? O 2 grandes temas, por así decirlo, ¿cierto? Uno tiene que ver con la conformación territorial. Ya ustedes esto ya lo hemos visto, ustedes saben que a mí me gusta trabajar con mapas, me gusta proyectar y reflexionar los mapas, ¿ya? Para poder ir comprendiendo los procesos políticos, ¿ya? Y el segundo tema va a ser la expansión del Estado, ¿ya? O los procesos, ¿cierto? Asociados a la conformación, consolidación y expansión de los Estados, ¿ya? Claro, porque los Estados, para poder expandirse, ¿cierto? Tienen que tener a una base, tienen que tener un núcleo afiatado, ¿cierto? Un núcleo sólido, y ahí las experiencias entre los países son diversas, ¿cierto? Son diversas. Algunos consiguen, ¿cierto?, más rápido formar una idea propia, ¿cierto?, de república o de Estado, ¿cierto?, independiente, ya no necesariamente de república, eh, y otros, ¿cierto?, que se toman más tiempo, ya algunos ni siquiera, el caso siempre citado, ¿cierto?, de Cuba y de Puerto Rico, que ni siquiera lograron, ¿cierto?, independizarse de España en esta primera ola, ¿cierto?, a principios del siglo XIX, y ya en el cambio del XIX al XX, ¿cierto? En la coyuntura en que termina el siglo XIX y empieza el siglo XX, el caso de Cuba es que sí se independiza, pero bajo una fuerte tutela estadounidense, ¿cierto? Bajo una fuerte conducción de los destinos políticos, sociales, económicos, sobre todo del país, ¿ya? Y Puerto Rico aún más, ¿cierto? Que al tiempo pasa a constituirse en una especie de exclusividad
institucional que es en su estatuto de Estado Libre Asociado. ¿Ya? Para que vayamos viendo, ¿cierto?, que no todos los países llegan a esto, ¿cierto? O algunos lo hacen antes o algunos lo hacen después y en distintos contextos. ¿Ok? Bien, entonces, si ustedes me permiten acá, eh, voy a compartirles. Ahí está. Ahí. Bueno, espero que lo podamos ver bien, ¿cierto? Que lo podamos ver nítidamente, esa es mi idea. ¿Ya? Aquí tenemos un mapa, esto se llama mapa mudo, ¿ya? Un mapa donde aparece la parte continental en blanco o la superficie terrestre, ¿cierto?, en blanco, y los océanos en celeste, y no hay nada, ¿cierto?, más que, no aparece nada más que la línea de las fronteras, en este caso actuales, ¿cierto? En este caso, más o menos son las fronteras del siglo XX, ¿ya? Y XXI. Ustedes saben que siempre hay modificaciones, siempre hay transformaciones, pero más o menos esto es, ¿ya? ¿Por qué se los menciono, cierto? Porque aquí uno puede notar, ya viendo el mapa mudo, solo con ver el mapa mudo uno puede notar una gran distinción, ¿cierto? Uno puede hacer una gran distinción, y esto es lo que mucha gente se pregunta, ¿cierto? Al verlo, y dice, bueno, mira, observa todo lo que son los territorios hispanos, ¿ya? Y son 10, 12, qué sé yo, 13, 14 países, no sé, ¿ya? Por ahí, más de 10. Y vean los territorios que constituyeron las colonias portuguesas, ¿ya? Y ahí vemos que es uno solo, ¿ah? Es Brasil. Entonces se pregunta, ¿por qué? ¿Por qué esta unidad brasileña en contra de la fragmentación hispana o de la América hispana, ¿cierto? O de la herencia de la América hispana. ¿Ya? Y ya hay diferencias, ¿cierto?, en el proceso inicial, en lo que constituye el siglo XIX. ¿Ya? La principal, ¿cierto?, es que, bueno, el casus belli, ya hemos visto lo que son, en las clases anteriores ya hemos visto lo que son los movimientos de fondo, ¿cierto?, a través, por ejemplo, de las grandes rebeliones ocurridas en el Perú y en el Alto Perú, una serie de modificaciones políticas y geográficas, como por ejemplo, la expulsión de los jesuitas de los dominios del rey de España. ¿Ya? Si ustedes se fijan, eh, permiso, no sé si se alcanzan a ver el cursor, pero toda esta zona de acá, ¿cierto? Toda la zona del Paraguay histórico, ¿cierto? La provincia de Misiones, de Corrientes, ¿ya? Que actualmente están entre Paraguay y Argentina, ¿cierto? Funcionaron en terreno, ¿cierto?, como un, eh, una entidad moduladora de lo que eran las fronteras hispano-portuguesas. No existían, existían tratados de límites, ¿cierto? Ustedes saben, está el tratado de Tordesillas, ¿cierto?, que después se va modificando, qué sé yo, pero básicamente esa es la norma a lo largo de los siglos coloniales. Pero una cosa es tirar una raya de norte a sur en un determinado paralelo, y la otra es estar en el terreno, ¿cierto? Estar en el lugar y decir, hasta aquí llegan los dominios portugueses y hasta aquí y aquí empiezan los dominios hispanos. ¿Ya? Entonces, ahí está, en esa frontera, ¿cierto? En esa especie de nebulosa territorial, estaban las misiones jesuitas. ¿Ya? Entonces, la expulsión de los jesuitas, de alguna manera, la expulsión de los jesuitas que ocurre en el año 1767 de los dominios del rey de España, ¿ya?, deja a toda esta territorialidad, ¿cierto?, a toda esta frontera la deja un poco a la deriva, ¿no?, un poco sin saber qué cosa pertenece a quién, ¿no? Entonces, cuando los procesos de independencia empiezan ya a fortalecerse, empiezan a cuajar, es muy difícil definir hasta dónde llegan las fronteras, ¿cierto? Por dónde pasan las fronteras. Ya hemos visto casos, por ejemplo, como el de Venezuela y las Guyanas, o el de Colombia y Perú,
¿ya? Y deberíamos decir Colombia, Ecuador y Perú, ¿cierto? En el cual hubo muchas dificultades, ¿ya? En el espacio del río Marañón, ¿cierto? Donde comienza el Amazonas, ¿ah? La alta Amazonía. ¿Por qué? Bueno, porque eran territorios que de muy difícil acceso, ¿cierto? Y de imposible control territorial, ¿ya? Y además hay otra cosa que es importante que tengamos en mente, ¿cierto? Las independencias no implican, ¿cierto? En América no implican acuerdos o tratados de límite, ¿ya? No, no, el paquete de las independencias no trae eso, no trae los, los, eh, los tratados de límites que se van a empezar a formalizar ya a mediados del siglo XIX, tirando algunos para finales, ¿cierto? Y ahí lo que podríamos haber dicho, la imagen histórica de cada uno de los países se modifica, ¿cierto? Se modifica totalmente, ¿ya? Pensemos solamente en el caso de Argentina, ¿ya? Que, claro, están todas las provincias. Si usted toma el mapa acá, si usted ve Argentina, ¿cierto? Más o menos tiene que partirlo por la mitad, y la historia argentina ocurre en la parte norte, en la parte sur, ¿cierto? La Nor Patagonia, que le llaman la Pampa, ¿cierto? Y de ahí hasta Tierra del Fuego, no tiene control, ya sea en este caso nacional o antiguamente colonial, ¿ya? Obviamente se empiezan a fundar algunos enclaves, ¿ya? Como Viedma, por ejemplo, Carmen de Patagones en la desembocadura del Río Negro. Viedma y Carmen están a un lado y otro de la desembocadura. Después están las colonias galesas, ¿cierto? En el Chubut. Pero como sea, ¿cierto? Son pequeños enclaves, ¿cierto? Son lo que los antropólogos, ¿cierto? Llaman los frentes pioneros, ¿ya? Son frentes pioneros. Entonces la gran mayoría del territorio está fuera de la soberanía nacional argentina, ¿ya? Pensemos en el caso de Chile, este nudo, ¿cierto? Que se arma entre Chile, Perú y Bolivia, que tiene como gran protagonista un desierto, ¿cierto? Entonces, un desierto y una cordillera, ¿ya? Una cordillera, entonces es difícil llegar y determinar, bueno, esto pertenece para acá, esto pertenece para allá, hasta acá nomás llegan, ¿cierto? Entonces, son situaciones que se negocian, ¿cierto? Políticamente, lógicamente de forma arbitraria, ¿ya? Y que vamos a tener a finales del siglo XIX varias guerras, ¿ya? Entre estados con el objeto de determinar cuáles son sus fronteras, ¿cierto? Eh, su espacio nacional. Ok, entonces, bueno, todas estas cosas, ¿por qué no pasaron en Brasil? Uno se dice, ¿cierto? Uno se dice, bueno, la primera es porque el proceso mismo de independencia eh, tuvo una condición, tuvo una característica muy llamativa, ¿ya? Y es que con las guerras napoleónicas, ¿cierto? Con los cautiverios de los monarcas que empiezan a ocurrir en Europa, ¿ya? Ocurre que la corte de Portugal, ¿ya? Se instala, ¿cierto? Provisoriamente en una nueva capital que es Río de Janeiro, ¿ya? Que es la colonia más, digamos, Brasil es la colonia más importante de Portugal, ¿cierto? Río de Janeiro es la ciudad más importante de esta colonia, ¿ya? Y la corte, en lugar de someterse, ¿cierto? Al influjo que Napoleón estaba imponiendo en Europa, ¿cierto? Decide partir al exilio, ¿ya? Y la sede que escoge es Río de Janeiro, ¿ya? Y ahí en Río de Janeiro, entonces, bueno, se empiezan a gestar algunas reflexiones, diríamos, políticas, y todo esto termina el año 22, si mal no recuerdo, el año 22, ya cuando vuelve el rey, ¿cierto? Vuelve el rey, pero su hijo, el infante Pedro, ¿cierto? Decide permanecer en Brasil, ¿ya? Decide quedarse en Brasil. Entonces, cuando aquello ocurre, ¿cierto? Ese hito se conoce como el grito de Ipiranga, ¿ya? Donde el príncipe, ¿cierto? El hijo del rey decide quedarse, y ahí entonces opera Brasil un periodo breve, ¿cierto? Como una monarquía,
constitucional, ¿ya? Y después pasa a convertirse, adopta la forma del imperio, ¿ya? Es importante esto, ¿por qué? Porque nosotros tendemos a pensar que el siglo XIX, incluso yo en esta misma clase ocupo la palabra república como una norma, ¿cierto? Como la norma para todos los países, pero no es así, ¿cierto? Ya habíamos hablado de México, de Agustín de Iturbide como el primer gobernante del México independiente que lo hace bajo la figura del imperio, ¿cierto? Bajo el cargo de emperador. Bueno, en Brasil pasa algo más o menos similar, ¿no? Pero con la diferencia que es muchísimo más estable Brasil y muchísimo menos violento que el resto de los países o del espacio hispanoamericano, ¿ya? Por lo tanto, es consecuencia de aquello, ¿cierto? El hecho de que Brasil no se haya desmembrado. Y además, bueno, aquí tendríamos que entrar un poco a estudiar, ¿cierto? A conocer un poco más lo que es el Imperio Lusitano, ¿cierto? Lo que es la colonia americana portuguesa, ¿ya? Cómo se dividió, ¿cierto? Hasta qué espacios, hasta qué lugar incorporó, ¿cierto? O hasta qué territorio logró explorar, logró hacer parte de su espacio soberano, ¿cierto? Porque lógicamente tenemos que descartar ahí toda la zona de la Amazonía interior, de la zona del Mato Grosso, ¿cierto? Hay muchos lugares en los cuales sabemos bien no fueron colonizados, ¿cierto? Quedaron en el espacio exterior, ¿cierto? De los imperios, ¿ya? No es que no haya, normalmente esos territorios se les llamaba los desiertos, ¿ya? Pensemos, en el caso argentino, la conquista de la Patagonia se le llama la conquista del desierto, ¿ya? Pero eso no tiene tanto que ver con la escasa vegetación, ¿cierto? Sino más bien con la aridez, ¿cierto? Sino más bien con la idea de que eran territorios donde no había nada, ¿cierto? O no había nadie. Pero nosotros sabemos bien que había mucha población que vivía ahí, lo que pasa es que era población que no estaba al margen de los imperios coloniales, ¿cierto? De los influjos coloniales. ¿Ya? Insisto, tendríamos que ir viéndolo, ¿ya? ¿Por qué? Porque, bueno, fíjense que la administración hispana de sus territorios en América fue, de alguna manera, fragmentando, ¿cierto? O fue territorializando en unidades cada vez más pequeñas. Si ustedes se fijan, en el siglo XVI existe el Virreinato de Nueva España o de México, ¿cierto? Y el Virreinato del Perú, ¿ya? Después empezamos a avanzar y empiezan a surgir, ¿cierto?, las particularidades de cada colonia, ¿ya? Por ejemplo, el caso de la capitanía de Guatemala, ¿cierto? Las capitanías en general, ¿cierto? Los lugares que tenían dificultades para establecer la paz, ¿cierto? El caso de Chile, el caso de Venezuela también, ¿ya? Y además también tenemos por sobre eso, bueno, lo que son las instituciones de autoridad, ¿ya? Bueno, además de los virreinatos, ¿cierto? La necesidad de crear audiencias, ¿ya? Y tribunales, ¿ya? Por lo tanto, vamos a tener varias audiencias, no infinitas, pero varias, ¿cierto? En Quito, en Bolivia, la famosa audiencia de Charcas, que según la historiografía boliviana considera que es quien contribuye a darle la principal identidad territorial al país, ¿ya? Y en fin, ¿cierto? Después en Santiago hay también audiencias, hubo una en Concepción en el siglo XVI, pero uno también tiene que fijarse en esos regionalismos, ¿cierto? O en esas institucionalidades regionales o más acotadas, ¿cierto? Como uno de los antecedentes para ir viendo por qué se produce la fragmentación en Hispanoamérica. Recuerden que hablamos también del fenómeno del patriotismo criollo, ¿ya? El patriotismo criollo como una cuestión que va más allá de la institución, que va más allá de la política y que tiene que ver con la conciencia local respecto al paisaje, respecto a los frutos del país, ¿cierto? A las bondades del país, a las costumbres, ¿ya? Que son cosas que van generando este tipo de diferencias, ¿ya? Pero si ustedes se fijan, y aquí vamos a pasar a la otra lámina, aquí aparece más o menos, a mí me gusta este mapa, me gusta porque es el atlas histórico de Georges Duby, de ahí lo saqué, ¿ya? Pero la gracia que tiene, si ustedes lo observan bien,
¿ya? Si usted, aparecen lo que serían las fronteras actuales, ¿ya? Pero al mismo tiempo aparecen en otras tonalidades, ¿cierto? En otros colores, las regiones que o bien pertenecían anteriormente a otro estado, o bien no estaban fuera, ¿cierto? Fíjense ahí en la Patagonia, para el caso más claro, ya aparece eh, con una marca, ¿cierto? Separándola de Argentina y con unos puntitos, ¿cierto? Para reflejar que era un territorio que estaba al margen, ¿cierto? Fíjense, por ejemplo, para ir viendo detalles que nosotros conocemos mejor, ¿cierto? Ahí aparece, claro, uno ve las fronteras actuales en color anaranjado y ve que eh, el desierto de Atacama y la región de Tarapacá, ¿cierto? Fueron anexados por Chile, ¿ya? Ahí no dice que hayan sido peruanos ni bolivianos, dice que fueron anexados, perdón, por Chile, ¿ya? Fíjense, bueno, esto lo vamos a ver un poquito más adelante, ¿cierto? Fíjense en Paraguay, ¿ya? Esta zona de acá, 74, que es la zona de Formosa, ¿cierto? Eh, es actualmente territorio argentino, ¿cierto? Pero como antiguo territorio paraguayo. Igual acá, ¿cierto? Eh, la zona del Paraná, o la margen oriental del Paraná, y también esta parte del Mato Grosso do Sul que pasa a ser territorio brasileño, ¿ya? Vimos también, por ejemplo, qué pasaba con la zona del Acre, y lo podemos repasar acá, que es vendido por Bolivia, ¿ya? Esta zona que está acá en el centro del continente, ¿ya? Al este de Perú y al norte de Bolivia, ¿cierto? Fue vendida a Brasil, ¿ya? Entonces termina eh, completando lo que sería el territorio brasileño, ¿ya? Fíjense, por ejemplo, en Venezuela y su vinculación con las Guyanas, ¿ya? Venezuela siempre ha reclamado, ¿cierto? Que las Guyanas son, o por lo menos la parte occidental de las Guyanas, son parte integral de su territorio, ¿ya? A pesar de que en la gran mayoría de los mapas aparezca así con estas fronteras tal como las vemos. Ustedes ven los mapas venezolanos, la gran mayoría o una gran mayoría incorporan este territorio, ¿ya? Y una de las zonas más em, conflictivas, si usted quiere, tiene que ver con esto que yo les señalaba recién, ¿ah? El sur de Colombia, el este de Ecuador y el norte del Perú, que es toda la zona del nacimiento del río Amazonas que, claro, significaron eh, rayas en el mapa, ¿cierto? Pero después también significó mucho esfuerzo para poder incorporarla, ¿ah? a la economía, ¿cierto? Y a las sociedades nacionales, ¿ya? Y la gran mayoría, ¿qué decir de esta región de acá del Chaco? ¿Ya? Que hay algunos avances timoratos, ¿cierto? A fines del siglo XIX, pero se termina zanjando en la década del 30, ya en la famosa guerra, la célebre guerra del Chaco, ¿ya? Entonces, tenemos ahí, bueno, este territorio, en algunos mapas, estuve mirando varios mapas antes en la preparación de esta clase, y la gran mayoría incorporaba, ¿cierto?, el territorio del Chaco como parte de Bolivia, ¿ya? Pero la realidad no es así, ¿cierto? También está fuera de Bolivia, ¿cierto? Está fuera de Bolivia, está fuera de Paraguay, está fuera de todo, ¿ya? Eh, entonces, lo que les quiero decir es que por una parte está la incorporación, ¿cierto? A través de la raya en el mapa, ¿ya? Eh, Dependiendo del periodo, ya sea a través de una negociación o a través de una guerra, ¿ya? Pero después está lo que es la incorporación, ¿cierto? La integración de estas regiones que están fuera, ¿cierto? O recientemente anexadas, y se hacen normalmente a través de la explotación de los recursos, ¿cierto? La explotación comercial. Eh, si hay un tema similar, ¿cierto? Es que entre, por ejemplo, el Chaco y la zona del Marañón, eh, es que se explotan las selvas, ¿cierto? Se explotan las maderas,
los tintes, ¿cierto? El caucho, los taninos como les digo, para la tintura, ¿cierto? Entonces, para eso tienen que llegar capitalistas. Yo diría, hoy día diríamos que era una empresa, pero en esa época las empresas eran una sola persona, ¿cierto? Una sola persona en situación de poder, ¿cierto? Que llega y empieza a dominar, a someter los territorios, ¿ya? Eso también es bien interesante, ¿ya? Fíjense cómo también Brasil aquí gana terrenos que no son ni colombianos ni venezolanos, ¿cierto? Son territorios que están en disputa, ¿ya? Y por lo tanto, por lo mismo insisto, me gusta mucho este mapa porque tiene las fechas también, igual quizás está muy sobrecargado de información, pero para que vayamos formándonos esa idea, ¿ya? Y además, bueno, esta territorialidad, para que ustedes, nosotros hoy día vemos así el mapa, vuelvo atrás, disculpen, nosotros vemos el mapa, vemos Argentina, vemos Chile, vemos Uruguay, vemos Brasil, Bolivia, ¿ya? Y los vemos como países, ¿cierto? Como bien constituidos, ¿ya? A pesar de las modificaciones y de las profundas transformaciones que se han venido viviendo en el último tiempo, por ejemplo, pensemos en los cambios constitucionales en Colombia, en Bolivia, ¿cierto? Eh, pero de alguna manera respetan, ¿cierto? O de alguna manera siguen lo que fueron la tradición del siglo XX, ¿ya? Pero a lo largo del siglo XIX, en tanto que países, ¿cierto? Hubo que pasar por varios procesos, muchos de ellos eclipsados o ensombrecidos, ¿cierto? O influenciados, o determinados, esa es la palabra, perdón, esa es la palabra, determinados por el fenómeno de la guerra. Ya el fenómeno de la guerra que estalla estalla generalizadamente en la década de 1810, ¿cierto? En los procesos de independencia, en los periodos de independencia, ¿ya? Entonces me interesaría que viéramos tres casos, ¿ya? Brevemente, ¿cierto? Porque, insisto, si nosotros queremos después profundizar, vamos a tener que hacerlo en otra instancia y no en este curso porque no nos va a alcanzar el tiempo, ¿ya? Eh, pero para que al menos tengamos una pincelada respecto a qué es lo que fueron y cómo se fueron conformando los territorios, ¿ya? Eh, Fíjense, aquí les traje esta, no sé si me gusta tanto, creo que es un poco parco en información, este mapa, ¿cierto? Pero aquí aparecen lo que fueron las campañas de Bolívar, ¿cierto? En el norte del continente y de San Martín en el sur, ¿ya? En realidad, en San Martín aparece como medio disminuido ahí, como solamente en el cruce desde Mendoza a Santiago. Bueno, es más complicado que eso. Ya no fue solamente San Martín y O'Higgins eh, atravesando por Uspallata, ¿cierto? Por el cruce, sino que es mucho más, hubo más divisiones, ¿cierto? Hacia el norte y hacia el sur, por el paso de los Patos, creo que fue la zona más al sur que está a la altura de Talca, ¿ya? Quien estuvo a cargo fue el general Ramón Freire, ¿ya? Pero da lo mismo, ¿cierto? Es el cruce de los Andes, es el gran eh, la gran hazaña, ¿cierto? La gran campaña, la gran aventura del ejército comandado por San Martín, ¿ya? Por José de San Martín, y después, ¿cierto? Ya en Chile comienza a organizarse, a fraguarse la expedición libertadora del Perú, ¿cierto? Que tiene a San Martín como su jefe, y como el jefe, el almirante, el jefe de la flota, a un británico, ¿cierto?, que había estado al servicio de la causa independentista, que es Lord Cochrane, ¿no? O Tomás Cochrane, también Lord Cochrane conocido, ¿ya? Que, famoso por haberse tomado la ciudad de Valdivia, ¿cierto? Y después también por el Callao, ¿ya? Eh, estos son episodios que también uno puede decir, bueno, Lord Cochrane se tomó Valdivia, bueno, obviamente las cosas son más complejas que eso, ¿ya? Pero en general la memoria colectiva lo recuerda así, ¿cierto? Como el héroe de Valdivia y como
como quien habría tomado el Callao, ¿cierto? Y algo, recuerden que nosotros vimos bastante de la evolución en las concepciones, en las ideas de San Martín a través de sus proclamas, del manifiesto, de algunas de sus cartas, ¿ya? Pero aquí aparece lo que sería ya más o menos su marcha triunfal, ¿cierto? Bolívar, que tuvo varios tropiezos, tuvo varias derrotas, tuvo varios exilios, pero a partir del año 17, ¿cierto? Que se instala acá al norte, cerca de la desembocadura del Orinoco, ¿cierto? En Angostura, como capital, y ahí empieza su avance, ¿cierto? Su progresión eh, hacia Venezuela, después hacia Colombia y después hacia el Perú, ¿ya? Esto es para señalarles que en realidad, ¿cierto? Claro, Venezuela, como les digo, Venezuela es un territorio antiguo, fue capitanía, ¿cierto? Que tiene una cierta coherencia interna, territorial, económica, ¿ya? Cultural, al mismo tiempo, pero está esta idea, ¿cierto? De Bolívar, de ser la gran patria, ¿cierto? La gran unidad americana, pero yo en realidad, como a mí no me convence mucho de que esas hayan sido las verdaderas ideas bolivarianas. Es una cuestión bien personal, ¿cierto? Al final uno podría estudiar mucho más el personaje e ir dándose cuenta que esta idea de unidad bolivariana o unidad, ¿cierto? Emanada desde la mente, ya no como estratega, sino como estadista de Simón Bolívar, no haya sido quizás, como por así decirlo, fórmulas eh, anexionistas, ¿cierto?, de otros territorios. Bueno, lo cierto es que tanto San Martín como Bolívar tienen completamente claro, y ambos lo vieron, ¿cierto?, y ambos obraron en ese sentido, que la independencia de América no va a poder consolidarse si es que no controlan el Perú, ¿cierto? Si es que no vencen a los realistas en el Perú. Eso es un hecho, ¿ya? Entonces, el cruce, por ejemplo, de los Andes de San Martín tiene ese objeto, liberar Chile para, junto con los ejércitos, ¿cierto? Con las fuerzas que se pueden organizar ahí, más la recaudación, que es otra cosa importante que cuando uno está en guerra, ¿cierto? En campaña como recaudo, ¿cierto? Para organizar la campaña libertadora del Perú. Y en el caso de Bolívar más o menos pasa lo mismo, ¿cierto? La idea es ir progresando hacia el oeste y hacia el sur con el objeto de llegar a Lima, ¿cierto? Llegar al Perú y liberarlo del yugo realista, ¿ya? Entonces, eso por una parte, ¿cierto? Pero después, en simultáneo, esto empieza a pasar simultáneamente, ¿ya? ¿Cómo se empiezan a organizar las sociedades o los territorios, ¿cierto? Eh, las sociedades territoriales, ¿cierto? Que van siendo liberadas, ¿ya? Entonces, recordemos que, no sé si tengo por acá, creo que por acá había dejado otro mapa, perdónenme, no lo puse. A ver si me dan un segundito, perdón. ¿Cómo no? Acá, espera. Si me dan un segundo. Ay, no sé. Perdón, ahí. Un segundo. Ya. No lo tengo. No tengo nada. A ver, volvamos. Ahí, ya. Perdón. Miren, si ustedes se fijan acá, eh, este fue el territorio de un país que se llamó Colombia, ¿cierto? En su momento, a pesar de que la historiografía
para distinguirlo, lo llama la Gran Colombia, ¿cierto? Y que tuvo una vigencia de más o menos unos 10 años, ¿cierto? En la década del 20, a partir de la década del 20, ¿cierto? Y que representa lo que sería actualmente Venezuela, Colombia, Ecuador y Panamá, ¿ya? Y más lugares aledaños, ¿cierto? Como las Guyanas, por ejemplo, en este caso también, ¿ya? Que han comprendidas dentro de este país, de este nuevo país, Colombia, ¿ya? Ahora, hay que pensar que la independencia de Venezuela está íntimamente ligada a la independencia de Colombia, ¿cierto? Son procesos paralelos, ¿ya? Son procesos, yo diría que institucionalmente, ¿cierto? Colombia logró afianzarse de manera más temprana, eh, gracias a las decisiones que toma tanto Bolívar, ¿cierto? O más que la decisión en sí misma de Bolívar, ¿cierto? A la urgencia que tenía Bolívar de seguir progresando en la guerra, ¿cierto? Entonces empieza a dejar autoridades locales instaladas. En el caso de Colombia hay un señor muy importante que es de apellido Santander, ¿cierto? Creo que Francisco de Paula Santander, no me acuerdo si es Francisco, pero es de apellido Santander, ¿cierto? Que se queda como jefe político en Colombia y permite, ¿cierto?, estabilizar de alguna manera el gobierno mientras que Bolívar sigue en campaña, ¿ya? En este periodo también en Ecuador, en lo que hoy día es Ecuador, existen, bueno, siempre han existido, ¿cierto?, las dos grandes provincias, Guayaquil y Quito, ¿cierto? Y además la zona selvática que también formaba, o inicialmente, ¿cierto?, formó parte de los territorios que se disputaron entre Colombia, Perú y Ecuador, ¿ya? Pero en este periodo, ¿cierto?, los procesos son bien especiales, ¿cierto? Son tanto continentales como locales, y en Ecuador se declara ¿ah? En Guayaquil como un estado libre, ¿cierto? Como una provincia libre, ¿ya? Eh, entonces eso es bien llamativo, ¿ya? ¿Por qué? Porque son procesos que se empiezan son procesos de independencia, ¿cierto? Que se empiezan a generar en lugares más acotados, en este caso Guayaquil Guayaquil no solo el puerto, ¿cierto? Sino la provincia de Guayaquil, y que pueden chocar, ¿cierto? O pueden entrar en contradicción con los grandes designios, ¿cierto? De los conquistadores, en este caso de Bolívar, ¿ya? Y si ustedes se fijan, aquí no queda bien reflejado, ¿cierto? Pero existió en su momento, en la década del 20, una entrevista célebre entre San Martín y Bolívar en Guayaquil, sin ir más lejos, ¿cierto? En el cual eh, eh, fue una entrevista privada, ¿ya? No hubo nadie más que ambos caudillos, ¿cierto? Ambos libertadores encerrados en una sala, ¿cierto? Discutiendo, no sabemos bien qué, ¿cierto? No hay acta, no hay... ¿ah? Pero discutiendo, se sabe que lo que se está discutiendo, ¿cierto? Era cómo se iba a organizar militarmente la guerra en el Perú, ¿cierto? Y cómo se iba a organizar institucionalmente estas tierras que se iban a ir liberando, ¿ya? Tanto Guayaquil como el Perú, ¿ya? Finalmente, bueno, al parecer termina imponiéndose la idea o los principios o el ímpetu, si usted quiere, ¿cierto?, que traía eh, los ejércitos venezolanos, colombianos, en lo que en su campaña, ¿cierto? Y en el progreso, en el avance hacia el nido de serpiente, ¿cierto? Hacia el Perú. El nido de serpiente me refiero el lugar donde estaban más fortalecidos las fuerzas monarquistas, ¿cierto? Y así, entonces, se constituye este país que tuvo una corta vida, pero al parecer como que la historiografía se empeña en relevarlo, ¿cierto? En hacer de esto algo más importante. Hay algunas cosas que todavía, si ustedes se fijan, por ejemplo, eh, las banderas, ¿cierto? La bandera de Ecuador, de Colombia y de Venezuela es la misma bandera, ¿ya? Hay diferencias en que uno tiene una estrellita, otro tiene el escudo, qué sé yo, pero
básicamente es lo mismo y ya arranca, si usted quiere, de este periodo, ¿cierto? De esta unidad. ¿Ya? Bueno, finalmente, tanto Ecuador como Venezuela terminan secesionando, ¿cierto? O sea, quizás la palabra secesión puede sonar un poco dura, ¿cierto? Eh, un poco pesada, pero la realidad es que terminan redibujando lo que eran las fronteras, al menos las fronteras conceptuales, ¿cierto? Insisto, una cuestión es en lo que uno pueda concebir como una frontera y lo otro es lo que uno pueda proyectar, ¿ya? En el territorio, ¿cierto? Como que se retornan, si usted quiere, lo que son las fronteras conceptuales del periodo colonial, ¿ya? Eh, y, y finalmente terminamos teniendo tres países, ¿cierto? Venezuela, Ecuador y Colombia. ¿Ya? ¿Qué pasa con Panamá? Me van a decir ustedes. Bueno, Panamá siguió siendo parte de Colombia, ¿ya? Siguió siendo una provincia, una región, no quiero decir marginal, ¿cierto? Pero una región que no está en el corazón de Colombia, ¿cierto? Panamá, ¿ya? Y que va a tener, va a pasar, ¿cierto? Todo el siglo XIX un proceso bien especial de creación o de germinación de un sentimiento nacional que no va a germinar, que no va a explotar hasta la intervención estadounidense, ¿cierto? 1903, si no me equivoco, 1902, 1903, por ahí, en el cual se crea la Guardia Nacional y se organiza lo que es la independencia, ya no de España, ¿cierto?, sino de Colombia. ¿Ya? Esto sí es un caso de secesión. Ahora uno dice, bueno, siempre está la pregunta, ¿qué tan real era el sentimiento nacional panameño y qué tan real era el interés que tenían los Estados Unidos por, de una vez por todas, construir el canal que iba a conectar el Pacífico con el Atlántico y que sí o sí iba a pasar por Centroamérica? Ya el tema del canal va a ser uno de los problemas, bueno, hoy en día ya hace más de 100 años que funciona, digamos que entró en operación en el canal de Panamá, pero hasta antes de eso, ¿cierto? O hasta antes de que se empezaran las obras, el canal iba a pasar eh, se sabía que iba a pasar por Centroamérica, pero no se sabía por dónde, ¿cierto? No estaban las condiciones dadas por dónde, entonces teníamos ese interés geopolítico, ese interés estratégico Centroamérica y que fue fuente de disputas regionales, ¿ya? En, ¿Cierto? La parte finalmente termina construyéndose por la parte más angosta, que es en Panamá, pero existía y aún hoy día, ¿cierto? Guardan en Nicaragua, ¿cierto? La esperanza de que se construya un canal sobre suelo nicaragüense. Ya, de hecho, hace no mucho tiempo atrás, estoy hablando unos 4 o 5 años atrás, que habían proyectos de construir un nuevo canal, ¿cierto? Con capitales chinos, pero yo creo que ese tipo de cosas no sé si van a prosperar, no tiene mucho sentido si ya existe uno hacer dos, ¿cierto? Más que armar, insisto, rutas políticas en el continente. ¿Ya? eh, insisto, todos estos temas que de repente van quedando en el aire, bueno, ¿qué pasa con la creación de la Guardia Nacional y la independencia panameña, con la construcción del canal? ¿Qué pasa con la idea, ¿cierto?, de Nicaragua como el espacio en el cual se va a construir el canal? Bueno, todo ese tipo de cosas forman parte de los puntos que ustedes pueden después explorar, ¿cierto?, conversar conmigo, o por sus propias artes ir, ir desarrollándolo, ¿ya? Yo llevo ya un ratito, ¿no? Sí, entonces vamos a partir esta clase en dos y después continúo insisto, estábamos hablando de lo que eran las grandes experiencias, eh, lo que eran las grandes experiencias eh, institucionales, ¿cierto? O territoriales, mejor dicho, ¿ya?
de unidad, ¿cierto? O de mayor unidad, dejando fuera obviamente a Brasil, ¿cierto? Y partimos con esta, ¿cierto? Y es la Gran Colombia, ¿ya? O mejor dicho, insisto, no existe, nunca existió un país que se llamara Gran Colombia. Ese es el título que le da la historiografía a este país que en su momento se llamó Colombia, simplemente, ¿ya? Vamos a volver entonces en el otro módulo para que no nos quede tan pesada la clase.